Adorni primero, a Leandro Santoro segundo y a Silvia Los Penato tercera. María Eugenia Vidal, la conoces, hoy es diputada nacional por el PRO, fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y fue la jefa de campaña del PRO aquí en la capital federal y tiene la amabilidad de atendernos. María Eugenia, ¿cómo andás? Nacho Girón, equipo por aquí. Hola Nacho, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Te devuelvo la pregunta. ¿Cómo estás vos y cómo está tu espacio político después de lo que pasó el domingo? Arranquemos por ahí. Bueno, siempre las derrotas son difíciles, ¿no? Pero uno aprende también, siempre las tiene que ver como un enorme espacio de oportunidad para escuchar, para aprender y para mejorar. Ese tiene que ser el espíritu. La gente no se equivoca cuando vota, por lo menos yo creo eso. Y también las votaciones son un momento de responsabilidad, porque hay gente que sí te vota, ¿no? En este caso hubo 16% de los porteños que fueron a votar, que eligieron a Silvia Los Penato, y ella y la lista que la acompaña, que es una muy buena lista, con Laura Alonso, con Rocío Figueroa, con Hernán Lombardi, los van a representar muy bien en la legislatura. Entonces también, porque si no parece que siempre hablamos de los que no nos eligieron, también hablarles a los que sí los eligieron y fueron este domingo a votar y pusieron su boleta del PRO en la urna, bueno, que vamos a estar ahí representándolos en la legislatura y haciendo bien nuestro trabajo. Y a los que no, que vamos a reflexionar, que vamos a mejorar lo que haya que mejorar y aprender, pero también a todas las fuerzas políticas. Creo que esto no es solo algo del PRO. El domingo hubo un mensaje muy fuerte, y es que el ganador de la elección, el que más votos sacó, fue el ausentismo. Porque 47% de los porteños decidieron no ir a votar. Y de hecho hubo un 1,9% que votó en blanco. O sea, fue y no se decidió por ninguna de las 17 opciones que tenía. La mitad dijo nadie, ¿no? Y ese es un dato, el peor creo que de la historia electoral de la ciudad, el más bajo, y creo que todos tenemos que escuchar ese mensaje, ¿no? Porque también es una manera de hablar, no ir a votar o votar en blanco. Así que creo que eso también nos obliga a todos a ser mejores y a ver qué tenemos que mejorar cada uno. Te lo tomo y te agrego, aparte de Cava, en Chaco, en Salta, en Jujuy, en San Luis, en Santa Fe, y no me estoy olvidando ninguna, más o menos la participación, 60%, en algunos casos abajo del 60%, entre 4 y 5, depende del caso, de cada 10 argentinos que podían votar, no votaron. ¿La agenda del político sigue desconectada de la agenda de la gente o está pasando otra cosa? No lo sé, la verdad es que hace muy pocas horas de la elección todavía, como para analizar bien. Vamos a ver el padrón, ver si hay algún patrón que tenga que ver con comunas, con edades, con género, como para tratar de entender un poco mejor, escuchar más, hacer más reuniones con vecinos, ¿no? Salir de vuelta, recorrer la ciudad y escuchar a cada uno y preguntarle a quien no nos votó o a quien no fue a votar qué pasó, qué tenemos que rectificar. Esa es la actitud, ¿no? Y también entender que esta fue una elección que nosotros planteamos para discutir la ciudad de Buenos Aires y no logramos hacerlo, ¿no? Fue una elección desdoblada donde queríamos discutir los temas de la ciudad, pero se terminó discutiendo el presidente Milei y la discusión terminó siendo Milei sí, Milei no. Y los porteños, que como todos los argentinos vienen de un 2023 muy difícil, y ven la baja de inflación y ven la mejora de la economía, dijeron, no, bueno, mejor démosle un voto de confianza al presidente y sostengamos al presidente porque él nos está pidiendo ese voto de confianza antes que discutir temas de la ciudad. Y bueno, eso te iba a preguntar. A la vista está el resultado electoral. ¿Fue un acierto del oficialismo decir Adorni es Milei en cuanto a estrategia política o fue un error el PRO local en la ciudad de Buenos Aires, quizás tratar de municipalizar una campaña que evidentemente no se podía municipalizar? Creo que las dos cosas, ¿no? Creo que las dos cosas. Sin duda fue un acierto de la Libertad Avanza plantear el tema nacional y ponerlo en figura del presidente, que es quien mejor o más apoyo tiene de los porteños. Y también fue un intento, una decisión nuestra, que creíamos y queríamos que se discutieran temas de la ciudad y no logramos hacerlo. De hecho, la mayor parte de los candidatos no presentó propuestas para la ciudad. Nosotros fuimos de los pocos partidos que lo hicimos. Y es una pena porque el domingo los porteños votaron legislador porteño, no votaron
ni senador nacional, ni diputado nacional, ni presidente, y esa decisión la van a tener que tomar en octubre. Entonces hubo una oportunidad perdida de discutir la ciudad de Buenos Aires que ya en octubre no la vamos a poder discutir. Sabes que siempre que hablamos nos conocemos hace muchos años y tenemos charlas honestas, y una cosa que dije al aire en estos días, y me parece que ahora teniendo la posibilidad de entrevistarte hasta queda mal que no lo repita, tiene que ver con que me parecía raro que la principal candidata del PRO, de tu partido, en Cava, no hubiera podido votarse por tener dirección en provincia. ¿Eso lo ves como algo chiquito o lo ves también como parte de una cadena de errores? No, eso, así como creo que hay que hacer autocrítica en cómo planteamos esta elección, ahí no, y porque la verdad es que me encontré con muchísimos porteños que, como nos pasó a muchos, en algún momento de nuestra vida vivimos en la provincia de Buenos Aires, no hicimos el cambio de domicilio, y la verdad es que hay que cambiar la ley, porque ahí, Nacho, la ley lo que dice es que vos tenés que hasta 6 meses antes de la elección, tiempo para cambiar tu domicilio si no lo hiciste. Muchos no lo hacemos, no hacemos el trámite, yo ya lo tengo hecho, digo, pero en el caso de Silvia no, y hace varios años que vive en la ciudad de Buenos Aires, nació en la ciudad de Buenos Aires, cumplía todos los requisitos de la Constitución. Es raro que la Constitución de la ciudad te permita ser candidato sin tener tu domicilio en el padrón, pero no te permita votarte. Hay algo ahí de la ley que hay que corregir. Ok, lo tomamos. María Eugenia, Matías Mousset te saluda. Hola Mateo, ¿cómo estás? Venimos de una elección local que se nacionalizó. Ahora para octubre vienen elecciones a diputados nacionales, y en el caso de la ciudad, diputados y senadores nacionales. ¿Tiene agenda propia el PRO a nivel nacional para defender, o en cuestión de agenda también va a quedar medio como inevitablemente entregado a la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza? No, la verdad es que el PRO sigue siendo PRO, más allá de una elección. Los partidos no se definen por una elección ganada o perdida. Hoy le decía a un periodista que me lo preguntaba, yo tengo las mismas convicciones y las mismas ideas que hace 24 o 48 horas atrás. No cambié porque perdimos la elección el domingo, hablaría mal de mí, ¿no? En todo caso tengo que reflexionar, que mejorar, pero no creo que quien no me votó me esté pidiendo que me cambie de partido. Creo que quien no me votó me está pidiendo que mejore. Entonces, no que me cambie la camiseta, ¿no? Que le haga mejores propuestas, que mejore su vida en la ciudad, que dé discusiones en el Congreso que a lo mejor hoy no estoy dando. Lo pongo en mi persona, más allá de que yo no haya sido candidata, porque me siento parte de un equipo. Ahora, creo que hay posiciones del PRO que son históricas y que en las que no queremos negociar porque creemos en eso. Yo, por ejemplo, y me parece un buen ejemplo porque este fin de semana vimos inundaciones que se llevaron la vida de personas, vimos personas que una vez más lo perdieron todo por la falta de obras, ¿no? Y el plan hidráulico en la ciudad es una realidad consecutiva hace 20 años. Hoy el plan hidráulico sigue en ejecución. ¿Por qué? Porque ante el cambio climático, vos todo el tiempo tenés que hacer obras nuevas hidráulicas. Y no para, lo empezó Mauricio en el 2007 y Jorge lo sigue haciendo. Entonces, yo creo en la obra pública. Y esa es una obra que ningún privado haría, por ejemplo. Esa es una diferencia que tengo con La Libertad Avanza. Creo que está bien hacer obra pública sin corrupción. Y que de hecho lo hemos podido hacer en la ciudad cuando Mauricio fue presidente. Se ve en las plazas, se ve en este plan hidráulico, se ve en la Guardia del Piñeiro que Jorge inauguró hace poco. A veces no vemos las cosas cuando caminamos por la calle, pero suceden igual adentro de las escuelas, adentro de los hospitales. Y hacer obras que no se ven como las hidráulicas, un fin de semana como el que pasó, te hacen la diferencia. Y así podría hablar también de otros temas. Claro. María Eugenia, hola, ¿cómo estás? Vera te saluda. Durante la campaña, el proyecto de ficha limpia tomó mucha importancia y se debatió sobre la cuestión de la corrupción y fue una de las banderas de esta campaña del PRO. Y en esa clave quería preguntarte sobre algo que conocimos en el día de hoy, que tiene que ver con que el gobierno disolvió la unidad que recababa información del escándalo cripto de Libra. Y parecería que ante todos los intentos de investigar esta estafa a nivel político, porque se entiende que la justicia lo está investigando por otro lado con la jueza Servini, ¿qué pasa ante casos donde el oficialismo está en una situación de investigar un escándalo y no se deja investigar, y cuando tiene que responder ante una interpelación o no van o van
pero no responden lo suficiente. ¿Cómo te cae esto vos? Mira, yo creo que, primero aclaro mi posición. Yo voté en contra de la interpelación y de la comisión investigadora. Y voté en contra porque, quiero ser muy honesta, esta situación del caso Libra se dio hace menos de 3 meses y no me parece tiempo suficiente para que el Congreso interpele a ministros que además, no sé, en el caso de Toto Caputo, en el caso de otros ministros que estaban citados, ni siquiera habían intervenido en el proceso. Todo me pareció como de y todo impulsado por el kirchnerismo con un doble discurso. El Congreso no interpeló ministros, ni hizo comisiones investigadoras por las rutas del dinero acá, ni hizo ni por cuestiones mucho más graves durante la época kirchnerista, por el vacunatorio VIP o por la fiesta de Olivos, ahora que los escuchaba hablando de COVID. Entonces, ¿por qué lo que no hicimos antes y no propusimos antes lo hacemos ahora en este gobierno? Y a menos de 3 meses que la justicia ni siquiera terminó su etapa de instrucción en el caso. Yo creo que hay que ser equilibrados y hay que ser serios. Y en esto la posición del PRO ha sido, primero, ver qué pasa con la justicia. Hay causas abiertas también en Estados Unidos. Creo que si además se votó, dicho esto, una vez que se votó la interpelación y la interpelación está votada, los funcionarios tienen que venir, ¿no? Porque las decisiones del Congreso el Ejecutivo las tiene que cumplir. Para eso está la Constitución y define perfectamente los roles. Yo no la voté, creo que una vez votada, el funcionario tiene que venir al Congreso. Bien. María Eugenia Vidal, diputada nacional por el PRO, te robamos lo último. ¿Cómo te cayó que Javier Milei, cuando todavía estábamos todos analizando y me imagino en ustedes, incluso los dirigentes, ni siquiera habían terminado de hacer la evaluación, medio que quisiera, así lo tomé yo, casi jubilar a Mauricio Macri diciendo su tiempo ya pasó? La verdad es que hay que tener cuidado con el exitismo. No, nosotros como espacio político hemos ganado, hemos perdido elecciones, y nunca cambiamos nuestro propósito, ¿no? Que es transformar la Argentina, transformar la ciudad, transformar cada municipio que gobernamos. Si conocieran, seguramente no lo conoce, a Esteban Alacino, el intendente de Luján de Cuyo, no diría lo que dijo. Es un ingeniero que está haciendo una intendencia maravillosa en Luján de Cuyo, en Mendoza. Si conociera a Pablo Corneta en Villa Allende, tampoco diría lo mismo. Hay muchísima renovación en el PRO. Silvia fue una muestra de eso. Y así te podría nombrar personas. Recién estuve con Ana Clara Romero, que es diputada nacional de Chubut, y seguro va a ser intendenta de Comodoro Rivadavia, una abogada que se metió en política cuando ya habíamos perdido la elección. O sea, hay mucha gente que no es parte de un partido porque está de moda o porque el algoritmo da bien, sino porque tiene ideales, porque tiene convicciones y porque está dispuesto a defenderlos. Eso, mientras eso esté, el PRO no va a morir. Y así cerraba. O sea que no lo das ni jubilado a Mauricio Macri ni muerto al PRO. A los dirigentes los jubila la gente, no otros dirigentes. Eso es lo maravilloso de la democracia, que vas y te sometes al voto y escuchás el mensaje, y ahí ese día, ese domingo, viste, la política se calla y la gente habla. Lo que tenemos que hacer los políticos el día siguiente, ni creernos los peores ni creernos los mejores por ganar una elección, escuchar el voto, reflexionar y con equilibrio actuar en consecuencia. Bien. Lo dice María Eugenia Vidal, diputada nacional por el PRO, la que fue jefa de campaña justamente de esta elección en Cava, y por supuesto la conoces, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. María Eugenia, gracias por elegirnos y será, por supuesto, hasta una próxima ocasión, Sí, gracias a ustedes, Nacho, que tengan buenas noches. Gran abrazo. 20:35. ¿Querés ver qué lindo?